Rápidamente ya con Judith Colexa para un adelanto. Ella está trabajando en vivo, en directo desde tempranas horas allí en la ciudad de San Antonio. Hallazgo de cadáver que sería de Analía Rodas, Judith. Efectivamente, Rolando, ¿cómo te va? Saludos para Amalia, la teleaudiencia. Analía Rodas, víctima de fratricidio. Sería la conclusión a la que finalmente llegó la comitiva de investigadores en esta jornada tras 7 meses de su desaparición. Un procedimiento que sigue en curso, que empezó a las 5 de la mañana en este punto, aquí en el barrio Achucarro de la ciudad de San Antonio. Allí Guille se va a trasladar nuevamente hacia la dirección donde está trabajando ahora la comitiva. Están los agentes del Departamento de Criminalística que una vez que se confirmara este hallazgo fue convocado para realizar el levantamiento de los restos óseos encontrados en el patio trasero de la vivienda de Analía Rodas, que compartía antes de su desaparición con su propio hermano de 28 años, Fernando Rodas. ¿Cómo es que los investigadores de la policía y la fiscalía llegan a la conclusión de que Analía es víctima de un hecho de fratricidio? Porque el propio hermano confesó ante las autoridades que la mató y enterró su cuerpo en el patio trasero de la vivienda, en lo que sería una fosa destinada para la basura. Apenas 30 centímetros fueron excavados para que finalmente se proceda al hallazgo. Estamos hablando de trabajadores de la Municipalidad de San Antonio que en el transcurso de esta mañana llegaban tras ser convocados para poder limpiar el patio que, cabe destacar, estaba muy sucio, maleza muy alta, prácticamente no se hacía la limpieza hace meses, y es entonces por ese motivo que hoy fueron convocados para poder ayudar un poco a los bomberos a despejar el patio y hacer estas excavaciones, porque después que se hizo un rastrillaje por parte de la unidad canina, se alertó de 2 puntos llamativos, 2 pozos, uno de ellos un pozo de agua que iba a ser abierto y esta fosa de basura que estaba superficialmente cerrada. La primera excavación que se hizo fue en este pozo de basura donde ya se procedió al hallazgo. Por cierto, después termina confesando ante esto el propio hermano a los agentes del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional. Otro de los allanamientos se desarrolló también en la vivienda de quien sería la expareja de Analía Rodas, que estamos a unos 400 metros aproximadamente, teniendo en cuenta algunas informaciones que manejaban los investigadores. Pero surgen muchas interrogantes. ¿Por qué tras 7 meses se hace recién este tipo de rastrillaje? Ya que nunca Analía salió de este punto. Nunca se hizo un rastrillaje mucho más profundo y hoy, a tan solo 30 centímetros de excavación que se hizo, ya se produjo el hallazgo. Todavía no pudimos acceder nosotros a una entrevista con los intervinientes que están aquí en el sitio, pero sí ya hablaba con nosotros hace instantes el comisario Nimio Cardoso. Él es el jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, confirmando sobre la muerte de Analía Rodas, y el responsable sería el propio hermano, teniendo en cuenta la confesión que hizo ante las autoridades. Pero vamos a repasar con ustedes lo que decía más temprano don Francisco Solano. Él es uno de los trabajadores de la Municipalidad de San Antonio que fue convocado para limpiar el patio y ayudar a los bomberos a realizar esta excavación. Ellos procedían al hallazgo. Escuchemos lo que decía. ¿Cuál de los pozos dónde encontraron? No, cerca de la basura, donde se quemó la basura. Pero estaba enterrado. Sí, enterrado estaba. Sí, ¿Cuánto por ahí cavaron ustedes para encontrar? Solamente 20, 30 centímetros acabaron los bomberos. Casi superficial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está entrelazado hacia el cuerpo. ¿Cómo entrelazado? Está todo liado en la sábana. Liado con una sábana. Sí, con una sábana. Es cierto que estaba de cabeza para abajo. Sí, sí. El costado sí estaba así. Solamente la pata se ve. Muy fuerte, hombre. No tiene más olor. No tiene más nada. Solamente hueso. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de don Francisco, este trabajador de la municipalidad que se encargó de realizar el trabajo de limpieza del patio de la vivienda de Analía Rodas. Ahora hablemos acerca de las situaciones que se dieron en esta jornada, las sospechas hacia el hermano, que hicieron con que los investigadores vuelvan aquí al sitio, que en su momento ya fue inspeccionado, pero no de una manera tan minuciosa. En su momento él dijo que supuestamente su hermana había salido con destino a Paraguarí el 17 de noviembre del año 2020 a bordo de un vehículo Uber, y de allí no se supo más nada de ella. Sin embargo, la denuncia no fue hecha por el hermano, más bien por otra hermana, Liliana Rodas, quien no vivía con ellos en esta casa, que es la casa familiar. Todas esas situaciones llamaron la atención, pero después de 7 meses aparentemente se accede al resultado del rastreo del teléfono de Analía, que dio como ubicación, como última ubicación, su propia casa. Todo indicaba que Analía nunca había salido de este radio, y es por eso que hoy, ya con una información mucho más objetiva,
venían los integrantes de esta comitiva para hacer este trabajo. Incluso ellos ya venían acompañados de la unidad canina con herramientas como para hacer la búsqueda de una persona desaparecida, buscándola pero ya sin vida. Y efectivamente se confirmaba en el transcurso de esta mañana este hallazgo. Ahora vamos a repasar también con ustedes lo que decía el comisario Nimio Cardoso, jefe del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, sobre la confesión del hermano luego que se produjera este hallazgo. El cuerpo, él manifestó que él fue el autor del homicidio. Se trata entonces de su hermana la que estaba ahí, él enterró ahí a su hermana. Así mismo, Carlos, es el hermano. El caso nosotros adelantamos y llevamos adelante justamente por inconsistencia en la manifestación de esta persona, comparando con todo lo que sean los detalles telefónicos y otros elementos de medición de señales que hicimos en la zona. Entonces, eso es lo que utilizamos justamente para que podamos nosotros centrar nuestra investigación. El muchacho manifiesta que ellos tuvieron una discusión el día de su desaparición. ¿Y eso le llevó a él a reaccionar contra ella? Es lo que nosotros sospechamos en este momento, Carlos. Una discusión ese 27 de noviembre, entonces, entre Analía y su hermano. Sí, realmente la discusión fue entre Analía, su hermano y además también el exnovio. El exnovio también estaba en el lugar en el momento del problema entre ellos, pero no en el momento de lo que podría haber cometido su hermano, o sea, del asesinato. Así mismo, son momentos diferentes en cuanto a la discusión que tuvo con su hermana y con su exnovio. Son momentos y lugares diferentes, o sea, fueron lugares diferentes. Bueno, bastante contundente lo que nos decía el comisario Nimio Cardoso en esta entrevista telefónica que nos daba hace instantes a través de C9N sobre la confesión del hermano que la mató y la enterró en el fondo de la casa, mejor dicho, en esta fosa de basura. Él está adentro de la vivienda, en todo momento se mantuvo allí, en ningún momento salió. Por otra parte, también, según los vecinos, en ningún momento él se demostró preocupado por la desaparición de su hermana, algo que también acrecentaba las sospechas en su contra. Y bueno, finalmente se da esta noticia en el transcurso de esta mañana que termina consternando a todo el barrio Achucarro de la ciudad de San Antonio, compañeros. Para mí aquí hay dos aristas muy importantes, no sé si Rodi va a coincidir conmigo y Colexa, que le vino haciendo el seguimiento también al caso. Por un lado, lo que tiene que ver con la investigación fiscal. Es la primera vez que llegan de esta manera a la casa, Judith. Me refiero a todo lo que tiene que ver con los aparatos, también con lo que tiene que ver con los animales. Es la primera vez que hacen esto, ¿verdad? Sí, así es. La primera vez que lo hacen de una manera más minuciosa con todo el equipo logístico y el rastrillaje. Recordemos que en su momento ya se hizo un allanamiento a esta casa y en aquella ocasión se levantaron con equipos informáticos que sería la notebook de Analía, que no arrojó muchos resultados, pero no se hizo este tipo de búsqueda. Bueno, y cuando la investigación estaba a cargo de la fiscal Cintia Torres. Tenemos entendido que, por cierto, ella ahora ya no está dentro de la investigación. ¿Qué pasó ahí? Es la pregunta. ¿Por qué se tardó tanto, 7 meses? Y ahora la investigación está a cargo de la fiscal Laura Ábalos y Gladys González, que están encabezando los trabajos de muy temprano aquí en zona de San Antonio, ya con toda la comitiva de investigadores antisecuestros, y también estamos hablando de la división de búsqueda y localización de personas, porque se conformó posteriormente un equipo multidisciplinario, pero, reitero, tras 7 meses de su desaparición. Judith, te escuchaba también comentar, y de alguna manera se venía reiterando esto, que de alguna manera el punto de partida era la declaración del hermano, que empujó hacia otro punto la investigación cuando dio características del vehículo que vino a buscar a la hermana, hacia donde ella supuestamente dijo que iba a irse, y por otra parte también la no presentación de una denuncia cuando esta no retornaba supuestamente a la casa. Sí, una actitud sospechosa desde un principio por parte del hermano, Rodi, teniendo en cuenta estos aspectos que está mencionando vos, porque él fue el que sostuvo ante la fiscalía cuando empezaba la investigación de que ella supuestamente salió de la casa con destino a Paraguarí para ir a pasar unos días y habría abordado un vehículo de la plataforma Uber. Dio las características incluso del vehículo en el cual ella se subió supuestamente, pero después de eso nada más no aportó. Los vecinos le preguntaban qué sabía de su hermana, si él no estaba preocupado, y él decía, ¿qué es lo que podemos hacer? Es todo lo que él manifestaba con respecto a la desaparición de ella. Y finalmente, mediante el trabajo técnico, que es el rastreo al celular de Analía, que me imagino que dentro de una investigación como esta resulta ser básico, es lo que se puede llegar otra vez a la vivienda para
este hallazgo 7 meses después? Porque la señal dio como última ubicación su propia casa, Rolando. A mí lo que me llama también poderosamente la atención por parte de la Fiscalía, Sheningo, periodistamente, ¿verdad? Pero sí, el hermano presentaba ya ciertas contradicciones de repente en sus declaraciones. La familia también de repente tuvo que haber dicho algo posiblemente, ¿verdad? No estoy asegurando esto, posiblemente. ¿Por qué no lo investigaron desde el vamos? Tuvo que pasar 7 meses para que se... El primer punto lo es que denunció muy tarde su desaparición. Un mes después. Un mes después. Un hermano a las 24 horas ya va a estar desesperado si no aparece la hermana, independientemente a lo que haga, porque muchos van a decir no, pero ella desaparecía luego, andaban cosas raras, independientemente a lo que haga. Ahora, por otro lado, lo que vos decías, Judith, más temprano también, con respecto a un episodio de depresión, aparentemente por el cual él estaba atravesando por la muerte de la madre, ambos en realidad, pero que a él como que le pegó más fuerte. Sí, esa es la versión que sostienen familiares y también los vecinos que eran testigos de estas situaciones conflictivas entre ambos. Hace 5 años aproximadamente los hermanos Rodas perdieron a su madre y de allí no pudieron superar aparentemente ciertas situaciones y se empezaron a dar los conflictos. ¿Y por qué no les llamó tanto la atención a los familiares la actitud del hermano? Porque siempre fue una persona distanciada de Analía. O sea que nunca compartían cosas, nunca se hablaban prácticamente. Vivían en el mismo lugar, pero prácticamente como dos desconocidos. Y según lo que él mencionó fue que supuestamente él esperó mucho tiempo para avisar a los demás familiares sobre la desaparición de Analía, porque estaba esperando que ella suba algunas fotografías en sus redes sociales, pero como no lo hacía, como que no subía sus estados, entonces esto le terminó llamando la atención. La hermana Liliana Rodas, la que no vivía con ellos, fue la que hizo la denuncia. Tampoco surgió la iniciativa por parte del hermano en ir a hacer la denuncia sobre la desaparición de su hermana. Y esos aspectos aparentemente no fueron tenidos en cuenta desde un principio, que ya lo hacían como sospechoso. Vamos a repasar con ustedes lo que decía la tía de los hermanos Rodas sobre esta situación. Una comunicación constante de preocupación entre hermanos. Cada uno se manejaba en su mundo, por decirle, ¿verdad? ¿Episodio de violencia nunca escuchó usted? ¿Nunca le comentaron? Nunca comenta la hermana que su hermana asegura que su hermano no era violento, pero que sí era depresivo. Eso es lo que sabemos, que el año pasado Fernando tuvo una crisis nerviosa y que tuvo que consultar y se medicaba a través de eso, pero ella aseguró que él no era violento. Hablamos de la otra hermana que tenía Analía. Sí, que tiene Analía, la otra hermana. Hablaron de él. Y la verdad que no sabría decirte, ¿verdad? No, ¿cuál es tu relación ahí con nomás. la familia? Yo soy la prima hermana de su padre. ¿Por qué se hizo la denuncia en diciembre recién, señora? Y ella se fue, supuestamente, ¿verdad? Según el hermano, que ella estaba muy deprimida y que para relajarse se iba a ir junto a sus amigos a San Bernardo, a Paraguarí, como se dice, ¿verdad? Y el hermano asegura que ella se fue, ¿verdad?, para pasar fin de semana. Pero como le digo, ¿verdad?, como no había una relación estrecha, armoniosa, o sea, constante, esa preocupación entre hermanos, ¿a dónde te vas? ¿Qué estás haciendo? O sea, que cada uno andaba por su lado, ¿verdad? Entonces ellos solamente se fijaba si su hermana publicaba algo o no, ¿verdad? Entonces, como fin de semana iba a pasar, y pasó ya lunes, martes, ya ahí recién se percataron que no había más señal de las líneas. O sea, la versión de que ella supuestamente se fue a Paraguarí fue dada por el hermano. Por el hermano. Bueno, es lo que decía la tía con respecto a estos datos que ella estaba compartiendo con ustedes. Ella confirmaba que efectivamente ellos no tenían una buena relación. Eso no les llamó mucho la atención, pero ahora la sorpresa para los mismos que él, en este caso, el propio hermano de Analía habría acabado con su vida y la enterró al fondo de la casa. Ahora sigue el procedimiento, está en curso todavía para el levantamiento de los restos óseos. Según nos explicaron, en este caso, el esqueleto estaría completo, envuelto en una sábana de manera superficial, nomás habría sido enterrado esto, y esto va a ser ahora extraído para ser llevado a la morgue judicial. Probablemente hay un largo trabajo todavía por hacer aquí en el sitio, ya que requiere de mucha delicadeza, incluso porque van convocando a más especialistas de otras áreas para el efecto. Lo cierto es que el hermano sigue aquí adentro, todavía nosotros no lo pudimos ver, no se muestra mucho ante cámaras, pero sí ya lo habrían visto esposado incluso
después de su confesión, más todavía, por supuesto, ¿verdad? Vamos a repasar lo que decía también una vecina aquí de la zona sobre la relación que tenían con los hermanos Rodas. Principalmente lo que destacaba esta señora, que después de la desaparición de Analía ni una preocupación no demostró Fernando. Escuchemos la entrevista. Nunca escuché que ellos peleaban, no, nunca ni un ruido nos vendía en la pelea afuera. Pero música, a mí, no creo la doña Pepe todos los días. Yo, mano, y mi hermano, mano, y dice, siempre tranquilo. No, te bebeco, todo vea. Acá en Redondo. Y sí, ya pues el 30 de marzo, 5 años más no hice. Entre 30, mi hermana con mensaje hacia acá, oye, ya conocí que es Liliana. Liliana, muy con Liliana. Pero que me llamó por lo que cuando voy a ver, esa ya voy lo. Pero la hizo mano un guareja, pero las 5 parece que falleció y los 11 años estoy mamando huevo y las han huevo. Ya fue la velorio. No, cuando había ni pandemia ni no voy a decir ni cuando huevo gente. Murió su mamá. Cáncer de hueso parece que. Creo que ellos estaban atravesando una situación depresiva los hermanos como consecuencia. Pero la vecina fuera Liliana no permitía yo irse, madre, dice cuando yo más dice, vamos a hablar despacito que Liliana no quiere. No permitía yo irte con madre. Relacionar madre antes. Bueno, hola, chao, buenos días, hasta ahí. Pepe, ande hoy se acuerda. Cualquier cosa ando un vende. Impresionante lo de sí, legalmente, porque ya en becaria indicada de que tu padre sea, bate copa hacer, na becaria te vamos a deja, eso deja y se ve nada así, no sabemos nada. ¿Y qué te sentís vos sin tu hermano? ¿Y qué me voy a hacer? No hay caso, hey. Preocupa y tranquilo como yo estoy ahora. Vete. La atención. Y a cobre mundo y papá que la permita y yo prácticamente no puedo saludar, más llego le mío, oye por la conversamos. Sí, Dios mío, y carácter bonito, porque yo sé si no dejando y yo hace más para más llevarla de ella por la tranquilo y carácter bonito. Para la vende llamada. Legalmente un monstruo ella legalmente. Bueno, Rolando Amalia, ahora llegó también el médico forense para sumarse a esta tarea que queda por hacer todavía aquí en el sitio, la vivienda que pertenecía a Analía Rodas, quien recordemos desapareció el 17 de noviembre del año 2020 y nunca salió de acá, según lo que ya se pudo confirmar en esta jornada. Vos sabés que, Judith, complementar y comentar un poco sobre todo lo que estás diciendo. Al principio su hermano dio la declaración de que su hermana, que Analía salió en un vehículo, dio las características, que iba a ir a San Bernardino, Paraguarí, esa zona que dijo. Los otros familiares casi no aportaron datos porque eran muy dispersos, no eran muy unidos. Y pasó un mes para que se presentara la denuncia. De acuerdo a lo que se incorpora en el expediente investigativo ya de la policía y la fiscalía, es que la semana pasada, porque el sábado se reunieron con los familiares, los fiscales, el equipo de antisecuestro, todos. ¿Sábado qué pasó? Este sábado. Un poco antes llegaron a localizar a una mujer que tardó muchísimo en hablar por miedo, que era amiga de Analía y que sabía más o menos mucho más de su vida que la propia de su familia. Y allí ella, en su declaración, llegó a manifestar un episodio de violencia que se dio días antes de que ella desapareciera. Incluso llegó a mencionar que el hermano le llegó a romper un vaso por Analía y eso había generado una discusión. Eso se dio una semana antes, lo que de alguna manera sumó a las sospechas de que él definitivamente algo más sabía de lo que ya dijo en su momento a los investigadores. Pero ahora bien, seguramente, Judith, por lo que contabas, el cuerpo envuelto en una sábana, el crimen se produjo posiblemente dentro de la casa, ¿no? Posiblemente dentro de la casa, la circunstancia, o sea, cómo la habría asesinado es lo que no se sabe todavía, al menos nosotros no sabemos, todavía no se nos dio todavía ese dato. Lo cierto es que la enterró posteriormente atrás, en esta fosa que era utilizada normalmente como un pozo de basura. Pero vamos a aguardar que salgan acá los intervinientes para que nos puedan dar mayores datos con respecto a esto. Queda mucho todavía por saber, teniendo en cuenta este dato también, Rolando, que ese día de la pelea estaba acá la expareja de Analía. ¿Qué pasó de él después?
qué tipo de implicancia podría tener él, porque su vivienda también fue allanada esta mañana. Es importante destacar eso porque estamos a unos 400 metros nada más de la casa de la expareja que estuvo ese día del conflicto. Ahora, otra explicación del por qué probablemente los vecinos no habrían escuchado la discusión o el momento del crimen. Nos decía la vecina, ponía música a todo volumen. Esa podría ser la estrategia utilizada para que no se escuche, para que no hayan escuchado los vecinos. Así es. Sí, lo que pasa es que posiblemente se hacía eso habitualmente a los vecinos, por eso es que mucho no les llamó la atención, ¿verdad? Ahora, fijándonos un poco en lo que tiene que ver también nuevamente con la investigación, yo decías vos que hubo un cambio de fiscal y también por otro lado, sí, en ningún momento la carátula dice que figuraba como desaparecida, sino que era causa a determinar. Lo que pasa es que en todas las desapariciones esa es la figura que se utiliza. De hecho, pudiera determinar hasta que se configure. Ahora va a cambiar ya ahora sí, cuando ya se tiene probado qué es lo que pasó. Así es, Cintia Torres, la fiscal que tomó la causa inicialmente. Ella es una agente fiscal aquí de la ciudad de San Antonio. Después habría que ver, esas son las respuestas a las que queremos acceder, Rolando, Amalia. ¿Por qué este tiempo se esperó? ¿Qué se hizo en este tiempo de 7 meses de desaparición de Analía y por qué la causa terminó pasando a la unidad, en este caso, de la fiscal Gladys González y Laura Ábalos, que hoy encabezaron los procedimientos aquí en San Antonio? De acuerdo a lo que fuimos también averiguando, Judith, Cintia Torres tomó el caso cuando la fiscal estaba de vacaciones, entonces ya le interinaba en ese caso. Tomó, hizo las diligencias, las constituciones que vos estabas mencionando. La primera parte, por claro, la primera parte. Después volvió y ahí ya tomó la investigación la fiscal Ábalos. Y ahora, ya en esta reunión del sábado, donde se integraron ya de diferentes dependencias, viene a sumarse la fiscal Gladys González porque de alguna manera también es delegada de toda esa jurisdicción, entonces para reforzar ahí en el equipo. Le viste a Joel Casal también ahí, Judith. Sí, porque se conformó un equipo multidisciplinario, Rolando. Estamos hablando de agentes del Departamento de Antisecuestros, investigaciones de la policía también y la división de búsqueda y localización de personas que normalmente casi no solemos escuchar, pero estuvo también presente hoy en los procedimientos realizados y los bomberos. Así se convocó también a los trabajadores de la municipalidad para que puedan ayudar con sus herramientas y finalmente mediante ellos se produce este hallazgo. Al menos aquí en el sitio, Rolando, Amelia, yo les digo bien a ustedes, no se puede acceder a mucha información porque las fiscales hasta ahora no salieron a dar ninguna información a los medios de comunicación. Todo lo estamos haciendo vía telefónica o salen algunos y nos dan algunos que otros datos, pero esas informaciones, esos pormenores de la investigación, lastimosamente hasta el momento no estamos pudiendo acceder todavía. Nada más, Rolando, algo de lo que decía Judith. Decía ella, se creó una unidad básicamente para poder investigar. Antisecuestros estaba metido ahí. Ustedes recordarán que cuando habló la mamá de Isaura, la señora Ángeles, ella decía, el comisario Nimio Cardoso fue uno de los que más me ayudó. Si bien existe una unidad de búsqueda de personas, igualmente sola no puede funcionar también por una falta de presupuesto en muchos casos. Entonces, sobre todo cuando hay una presión de tal magnitud, porque hay que decir, cuando los medios de prensa empiezan a publicar por todos lados, a hacer los seguimientos de los allanamientos, es como que de alguna u otra forma el caso va moviendo y va tomando notoriedad, ¿verdad? Claro, pero tampoco, no sé si en todos los casos que interviene antisecuestro por ahí pueden tener resultados. No, eso es lo que te digo, porque, que no en todos los casos. Claro, porque Judith acompañó hace algunos días nada más un procedimiento allá en la zona de Itá de un señor que está desaparecido hace no sé cuánto tiempo, que tienen imágenes de circuito cerrado, que tienen muchísimas cosas, de un señor que está desaparecido y que nunca resolvieron. En este caso, evidentemente, y se reconoce eso, el trabajo que terminó en el hallazgo, lastimosamente, del cuerpo de ella, pero finalmente es un trabajo que se movió rápidamente y se tuvo el desenlace. Judith, ahora me imagino que el cuerpo va a ser derivado hasta la morgue y allí se va a poder finalmente determinar cómo se dio la muerte de ella, ya que su hermano, si bien confesó el hecho, muchos datos tampoco nos dio todavía sobre cómo ocurrió todo, ¿no? Tengo entendido que toda esa información él ya habría brindado a los intervinientes, Rolando, solamente que no trasciende nomás hasta el momento porque no hemos todavía accedido a una conferencia, a un informe por parte de los fiscales. Si bien el comisario Nimio Cardoso nos
afirmó al menos de la confesión. No nos dio mayores detalles de, por ejemplo, la circunstancia, el motivo de la discusión tampoco no sabemos todavía, todos esos pormenores, pero lo más importante es lo que se tiene a estas horas, el hallazgo de los restos de Analía Rodas al fondo de su propia vivienda y lastimosamente el principal responsable de su muerte sería su propio hermano, según la confesión que le hizo a las autoridades. Y decime vos, Rolando, si este caso no nos recuerda un poco al caso de Melissa Fleitas. Nunca salió de esa vivienda de donde ella desapareció y misma situación se repite para con el caso de Analía. Sin embargo, aquí se da un caso de fratricidio y hasta ahora tampoco se puede dar con el responsable de la muerte de Melissa Fleitas. De acuerdo a los datos, Judith, cuando ahora consultábamos sobre cómo se habría dado la muerte de Analía, dice que el hermano empezó a caer de vuelta en muchas contradicciones, dio varias versiones, entre ellas que supuestamente la mujer cayó en el baño, que supuestamente ahí falleció y decidió enterrar el cuerpo en ese lugar. Finalmente va a ser la autopsia la que va a determinar si fue un golpe producto de una caída, si fue una agresión, si recibió algún tipo de impacto de arma de fuego, arma blanca, todas esas cosas va a determinar la autopsia. Ahora otra cosa, Judith, que estaba viendo en una de las fotografías en el cuadro es que usaron también luminol para poder verificar la casa. De eso todavía tampoco se sabe si es que arrojó algo positivo. El resultado todavía no tenemos, pero sí, efectivamente se hizo ese procedimiento en el transcurso de esta mañana aquí en la vivienda, Rolando. Eso sí nos confirmaron que se hizo también el trabajo con los reactivos químicos, pero todavía no tenemos esa respuesta hasta el momento. Ahora la pelota está en la cancha laboratorio forense porque se tiene que hacer las pericias pertinentes, ya que entra en contradicción esta persona, ¿verdad? Se hace cargo del entierro, pero no así de la muerte la misma. Así que queda mucho todavía por determinar. Y lo que queda claro también es que nada de esto se hizo desde un principio. Se hizo la verificación muy superficial, se llevó equipos electrónicos, pero en el inicio de la investigación, por lo menos, así por lo que estamos observando, el hermano no figuraba como sospechoso, sino que como testigo directo de la desaparición de ella, juzgado por los datos que ya se mencionaban en reiteradas ocasiones, lo que él llegó a manifestar. Completo, Judith. Estamos pendientes de que salga la fiscal, de que pueda conversar un poquito con nosotros. Gracias.